A ver, si pensamos en cómo aprendemos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Quizás la idea de ser como una especie de recipiente vacío que se va llenando de información, o nos vemos más como si estuviéramos construyendo algo, como una obra, donde cada pieza cuenta y la colocamos con intención. Pues precisamente hoy vamos a meternos de lleno en esa segunda idea, que aprender no es solo recibir, es construir. Aquí tenemos la hoja de ruta, nuestro plano de hoy. Empezaremos con la idea base de construir el conocimiento. Luego, conoceremos a dos de sus grandes arquitectos. Veremos cómo sus ideas se llevan a la práctica, al aula, y cerraremos pensando en qué nos depara el futuro del aprendizaje. Vale, pues vamos al lío. La idea central, el meollo de todo esto, es que el conocimiento no es algo que simplemente absorbemos pasivamente, como si fuéramos una esponja. Para nada. Es un proceso súper activo, muy dinámico, en el que cada uno de nosotros va construyendo su propia manera de entender el mundo, basándose en lo que vive. Y para hablar de construcción tenemos que empezar por uno de los grandes arquitectos de la mente, Jean Piaget. Él se obsesionó, por así decirlo, con los planos internos, con cómo cada persona, desde que es un bebé, va levantando sus propias estructuras mentales para poder entender el mundo que le rodea. La teoría que nos dejó Piaget se llama, como no podía ser de otra manera, constructivismo. Y lo que viene a decir es que no vamos por la vida acumulando datos a lo loco. No, lo que hacemos es organizar toda esa información en lo que él llamó esquemas. Pensemos en ellos como si fueran los planos de nuestra mente. Así que aprender, para Piaget, es básicamente eso, estar constantemente redibujando y mejorando sus planos. Y claro, para construir hacen falta herramientas. Piaget nos habla de dos que son fundamentales. Por un lado, la asimilación. Esto es fácil, es cuando nos llega algo nuevo y encaja perfectamente en los esquemas, en los planos que ya teníamos, sin problemas. Pero ¿qué pasa cuando algo no encaja ni con calzador? Ah, pues ahí entra la segunda herramienta, la acomodación, que no es otra cosa que modificar nuestros planos, hacer un ajuste para que esa nueva información tenga sentido. Pero lo bueno de verdad es ver cómo funcionan juntas estas dos herramientas. Piaget lo llamó equilibración. Imagina la escena, te encuentras con algo nuevo. Lo primero que intentas es asimilarlo, encajarlo en lo que ya sabes. Pero no funciona. ¡Bum! Se produce lo que él llama un conflicto cognitivo. Esa sensación de «esto no me cuadra». Pues bien, ese pequeño caos mental es en realidad el motor del aprendizaje. Es lo que nos fuerza a usar la acomodación, a cambiar nuestra forma de pensar hasta que las piezas vuelven a encajar y recuperamos el equilibrio. Y esto, de verdad, lo cambia todo. Porque si lo piensas así, un error deja de ser un fracaso, deja de ser algo por lo que castigar, se convierte en una pista valiosísima. Es como una ventana que se abre y nos deja ver cómo están dibujados los planos mentales de alguien en ese preciso instante. El error nos dice cómo está pensando. Ok, hasta ahora hemos hablado del constructor individual, pero ¿y si ese constructor no está solo en una isla desierta? ¿Qué pasa con el entorno? Pues aquí es donde entra en escena nuestro segundo gran arquitecto, Lev Vygotsky. Él nos va a recordar algo fundamental. Ninguna construcción se levanta en el vacío, siempre se construye dentro de una comunidad. La propuesta de Vygotsky es el socioconstructivismo, y aquí la clave es que el aprendizaje cambia de dirección. Ya no es de dentro hacia afuera, como en Piaget, sino de fuera hacia adentro. ¿Qué significa esto? Pues que todo lo que aprendemos, lo aprendemos primero interactuando con los demás, en la sociedad, en nuestra cultura, y solo después lo hacemos nuestro, lo interiorizamos. Y esto nos lleva a una pregunta que es el corazón de la teoría de Vygotsky. Pensemos un momento. ¿Cómo aprendemos a hacer esas cosas que por nuestra cuenta todavía no podemos, pero que intuimos que con una ayudita sí saldrían? Pues la respuesta a esa pregunta es su concepto más conocido, la zona de desarrollo próximo, o ZDP. Es, por decirlo de alguna manera, el punto dulce del aprendizaje. Ese espacio casi mágico que hay entre lo que ya podemos hacer solos y lo que podríamos llegar a hacer si tuviéramos la guía de alguien que sabe más. Es ahí, en esa zona, donde ocurre el verdadero aprendizaje. Y esa ayuda, esa guía de la que hablamos, tiene un nombre perfecto, andamiaje. Es exactamente como en una obra. Se monta un andamio temporal para poder construir. Primero, alguien experto te enseña cómo se hace. Después, te va dando pistas, te estructura la tarea para que sea más fácil y, poco a poco, a medida que vas cogiendo soltura, ese andamio se va quitando hasta que, al final, la estructura se sostiene por sí sola. Ya has alcanzado la autonomía. Aquí tenemos que hablar de la herramienta social definitiva, el lenguaje. Para Vygotsky es absolutamente crucial. Fíjate qué potente. Todas esas conversaciones que tenemos con los demás, poco a poco las vamos interiorizando. Se convierten en nuestro propio diálogo interno. ¿Sabes esa vocecita que tenemos en la cabeza? Pues esa es la que nos ayuda a pensar,
a organizar nuestras ideas, a planificar. Es el lenguaje social convertido en herramienta de pensamiento. Bueno, ya hemos visto los planos de nuestros dos arquitectos, de Piaget y Vygotsky, pero las ideas están muy bien sobre el papel, ¿no? Ahora toca ir a la obra, toca pisar el terreno y ver cómo todo esto se aplica de verdad en un aula, en el día a día. Si nos asomamos a un aula que sigue las ideas de Piaget, ¿qué veríamos? Pues mucho movimiento, mucha experimentación. Veríamos a los niños y niñas tocando cosas para entender conceptos matemáticos, haciendo experimentos con sus propias manos para descubrir la ciencia. Y algo importantísimo, veríamos cómo se habla de los errores abiertamente, no para señalar a nadie, sino para entender por qué se ha pensado así y aprender de ello. Ahora, si abrimos la puerta de un aula inspirada en Vygotsky, el ambiente cambia. Aquí la palabra clave es colaboración. Veríamos grupos de trabajo por todas partes, con roles bien definidos. Oiríamos debates, discusiones guiadas para desentrañar un texto entre todos. Veríamos a unos alumnos ayudando a otros, haciendo de tutores. Se trata de construir el conocimiento juntos, de crear un gran andamio social. Llegados a este punto, la gran pregunta es, ¿con quién nos quedamos? ¿Con el constructor solitario de Piaget o con el constructor social de Vygotsky? Bueno, pues, como seguro que ya se intuye, la respuesta no es elegir. La clave está en ver que, en realidad, se necesitan el uno al otro. Fijémonos en esta tabla para verlo más claro. Por un lado, Piaget, que pone el foco en el yo, en lo que pasa dentro de nuestra cabeza, en esa reorganización constante de nuestros esquemas. Por otro, Vygotsky, que pone el foco en el nosotros, en cómo la cultura y la gente que nos rodea nos moldea. Uno sería el motor interno del aprendizaje y el otro, digamos, el combustible social que hace que ese motor funcione. Y esa es la idea más potente con la que nos tenemos que quedar. No hay una contradicción real. No se oponen, al revés, se complementan a la perfección. El aprendizaje más potente, el más profundo y significativo, ocurre justo ahí, en la intersección, cuando nuestra construcción personal se alimenta, se reta y se enriquece gracias a la comunidad, el individuo y el colectivo, construyendo mano a mano. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que es más relevante que nunca en el mundo hiperconectado en el que vivimos. Con toda la información del mundo al alcance de la mano y con la posibilidad de conectar con gente de todas partes, ¿dónde ponemos la balanza? ¿Cómo encontramos el equilibrio perfecto entre ese trabajo individual, personal, de construir nuestro propio conocimiento y el increíble poder de aprender con y de los demás? Porque en la respuesta a esa pregunta seguramente se está diseñando ya la arquitectura del aprendizaje del futuro.